Universidad de España y México. Mi nombre es Wendy Morones y en este video voy a estar hablando acerca de las preguntas de oro de la criminalística. Para que el estudio de la criminalística cumpla con sus objetivos, es necesario responder a estas 7 preguntas de oro para obtener información acerca de un hecho delictivo y que toda nuestra información sea concreta y precisa. Como primer número encontramos la pregunta del qué. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue realmente lo que pasó en el lugar? Por ejemplo, se encontró un cuerpo, se suicidó, lo mataron, etc. Es muy importante responder a esta pregunta ya que es la primordial. Primero debemos identificar qué fue realmente lo que sucedió. En el segundo número encontramos la pregunta de quién o quiénes. ¿Quién fue el que realizó el hecho o quiénes fueron los que realizaron el hecho? Puede haber solamente una persona o pueden ser varios involucrados los que planearon dicho hecho. Cabe mencionar que no solamente se identifica quién es la persona activa, sino también la persona pasiva o quiénes son las personas pasivas. En la tercera pregunta encontramos cómo. ¿Cómo sucedieron los hechos realmente? No podemos decir simplemente se encontró un cuerpo, lo mataron. Debemos de saber cómo fueron pasando los hechos, si tuvo una planeación, si siguieron pasos, desde dónde comenzó este hecho y hasta dónde se llegó. También encontramos la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió el hecho? ¿Cuándo pasó? Creo que esta es muy clara, el cuándo. Debemos de saber la fecha, el día, el mes, el año y completar todo el registro con la fecha exacta. Incluso podemos agregar el horario. La quinta pregunta muy importante es ¿dónde? ¿Dónde sucedió el hecho? Cuando hablamos de en dónde, nos vamos a referir en dónde completamente externo e interno. Podemos colocar en dónde, si fue en una colonia, si fue en un país, si fue en un estado, donde hubiera sido el hecho, todo esto va a quedar plasmado. Cuando hablamos de interno, si fue en una habitación, si fue en un piso, si fue en una escalera, etc. Debe de ser muy clara toda la información. Para dar completamente con el lugar es muy importante la forma que lo vamos a describir. No podemos describir un lugar tomando de punto de referencia un objeto mueble porque puede llegar alguien más y en una segunda visita lo puede mover. Entonces tenemos que plasmarnos en un punto donde haya un objeto que sea inmueble para de esta manera ayudarnos con nuestra esdrújula y también colocar si se encuentra al sur, al norte, al este, al oeste y poder dar completamente con el lugar exacto. La sexta pregunta encontramos con qué. ¿Con qué se realizó el hecho? Con ayuda de nuestros indicios podemos identificar algunos objetos o nos pueden llevar a identificar dónde dejaron el objeto. Por ejemplo, ¿con qué? Puede ser alguna herramienta, puede ser algún arma, puede ser algún objeto, ya que todos los objetos pueden ser un arma dependiendo del uso que se les dé. En la séptima pregunta, pero no menos importante, encontramos el por qué. Esta pregunta también es muy importante porque recuerden que depende del por qué una persona realizó el hecho, depende también el castigo. Por ejemplo, si lo realizó porque tiene alguna enfermedad mental, entonces la persona no se encontraba completamente bien en sus 5 sentidos y puede terminar recibiendo una pena completamente diferente a si lo realizó porque simplemente quería alguna venganza o simplemente por cumplir algún mensaje que le dieron o por necesidad, etcétera. Esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y espero hubiese quedado muy claro.